Queridas escuchas, ¿cómo están? Espero que muy bien e iniciando este 2026 con el pie derecho. Bienvenidas a la lectura del capítulo 8 de este hermoso libro que ha ido ganando mi corazón, Rey, Guerrero, Mago y Amante, escrito por Robert Moore y Douglas Gillette en 1993. Este libro nos está hablando de los arquetipos del masculino maduro. Los autores se han dedicado a explicarnos 3 arquetipos previos: el rey, el guerrero, el mago, y hemos llegado ahora al 4º arquetipo que los completa, el amante. Veremos qué sorpresas nos tienen preparadas los autores. Las dejo con el amante. Bienvenidas. Capítulo 8. El amante. En el mar Arábigo, frente a la costa de Bombay, en la India, se encuentran las cuevas Elefanta, que resultan una visión espectacular desde la distancia. Son los templos de la perdición, originales que adquirirán fama en los films de Indiana Jones. Están ubicadas en la ladera de una montaña de mucha pendiente, con vegetación espesa, con los árboles que descienden hasta el borde del agua. Los monos andan entre los arbustos y saltan chillando entre las copas de los árboles. Dentro de estas cavernas de gran amplitud que forman parte del templo se advierte un esplendor misterioso. Y allí, iluminado por la luz de centenares de velas encendidas con las llamas oscilantes irguiéndose en la penumbra, tallado en la roca, está la inmensa representación del gran falo de Shiva, el dios indio, el creador y el destructor del mundo. La imagen está tan llena de potencia, tan cargada con la fuerza vital para los fieles, que día y noche el templo caverna susurra con las idas y venidas de miles de peregrinos y los ecos de sus canciones. El feligrés queda atrapado por la fascinación total debido a esta representación del masculino divino y reacciona con un apenas murmurado sí de reconocimiento. Los antiguos griegos tenían un dios, Príapo, cuyo falo era tan largo que debían portarlo en una carretilla delante del dios. Los egipcios honraban al dios Osiris en la forma del pilar Djed. En los tradicionales festivales de la fertilidad, los japoneses aún danzan con inmensos falos artificiales para invocar el poder de procreación de la naturaleza. El pene erecto es, desde luego, un símbolo sexual, pero también es un símbolo de la fuerza vital. Para los pueblos antiguos, la sangre era la portadora del espíritu, la energía y el alma. Y cuando la sangre hacía que el pene estuviera erecto, estaba encarnando al espíritu. La fuerza vital, siempre divina, estaba penetrando en el mundo profano de la materia y de la vida humana. El resultado de esta unión de lo humano y lo divino, del mundo y Dios, era siempre creadora y productora de energía. De esta unión nacían nueva vida y nuevas formas, nuevas combinaciones de oportunidades y posibilidades. Existen muchos tipos de amor. Los antiguos griegos hablaban del ágape, el amor no erótico, lo que en la Biblia se llama amor fraternal. Hablaban del eros tanto en el sentido restringido del amor fálico o sexual, como en el sentido amplio del amor como la necesidad de unión de todas las cosas. Los romanos hablaban del amor, la unión completa de un cuerpo y alma con otro cuerpo y alma. Estas y otras formas del amor, en su mayoría parte variedades de las mencionadas, constituyen la expresión viviente de la energía del amante en la vida humana. Los junguianos suelen usar el nombre del dios griego Eros para referirse a la energía del amante.
También usan la palabra latina libido. Con estas palabras no se refieren solamente a los apetitos sexuales, sino también al apetito general por la vida. Creemos que el amante, cualquiera que sea su nombre, es la pauta de energía primitiva de la intensidad, la vitalidad y la pasión. Vive gracias a todos los principales aspectos primarios de nuestra especie: el sexo, el alimento, el bienestar, la reproducción, la adaptación creativa a las vicisitudes de la vida y un sentido de significado sin el cual los seres humanos no pueden continuar viviendo. El impulso del amante es satisfacer estos apetitos. El arquetipo del amante es fundamental para la psique porque también es la energía de la sensibilidad hacia el medio exterior. Expresa lo que los junguianos denominan función de la sensación. La función de la mente que está preparada para todos los detalles de la experiencia sensorial, la función que percibe los colores y las formas, los sonidos, las sensaciones táctiles y los olores. El amante también advierte las texturas cambiantes del mundo psicológico interior cuando reacciona a las impresiones sensoriales. Podemos darnos cuenta fácilmente del valor de la supervivencia que tenía este potencial de energía para nuestros antepasados que, como los roedores, luchaban para sobrevivir en un mundo peligroso. Cualesquiera que fueran los antecedentes primarios, ¿cómo aparece el amante en los hombres de hoy? ¿Cómo nos ayuda a sobrevivir e incluso a florecer? ¿Cuáles son las características del amante? El amante en su plenitud. El amante es el prototipo del juego y de la exhibición, entre comillas, de la corporeidad saludable, de la vida en el mundo del placer sensual y en el propio cuerpo sin vergüenza. Es así que el amante es profundamente sensual, sensualmente consciente y sensible al mundo físico en todo su esplendor. El amante está relacionado y conectado con todo eso, con todo lo que acepta su sensibilidad. Esa sensibilidad le permite sentirse en estado de empatía en su unión con todo. Para el hombre que accede al amante, todas las cosas están relacionadas misteriosamente. Ve el mundo como un grano de arena. Esta es la conciencia que, mucho antes de la invención de la holografía, intuyó que vivíamos en un universo holográfico, un universo en el que cada parte refleja a las demás en una unión estrecha y empática. La energía del amante no solo ve el mundo como un grano de arena, sino que el amante siente que es así. Un joven empezó a recibir psicoterapia por insistencia de sus padres porque, como ellos decían, era muy raro. Pasaba mucho tiempo solo. Cuando se interrogó al adolescente sobre su supuesta rareza o aislamiento, él habló de sus largos paseos por el bosque hasta encontrar un lugar aislado. Se sentaba en el suelo y miraba cómo las hormigas y otros insectos se abrían paso entre las briznas de hierba, las hojas caídas y las otras diminutas plantas del suelo del bosque. Entonces comenzaba a imaginar cómo era el mundo para las hormigas. Se imaginaba que era una hormiga. Podía sentir las sensaciones de las hormigas cuando trepaban por los guijarros, para él las inmensas rocas, y cuando se balanceaba en los extremos de las hojas. Quizá resultó más extraño cuando explicó que podía sentir lo que era ser un líquen sobre los árboles y el moho fresco y húmedo sobre los troncos caídos. Experimentaba el hambre y la alegría, el sufrimiento y la satisfacción de todo el mundo, animal y vegetal. Este adolescente, en nuestra opinión, estaba accediendo al amante de una manera poderosa. Instintivamente empatizaba con el mundo de las cosas que le rodeaban.
Quizá realmente sentía, como él creía, lo que esas cosas experimentaban. Creemos que el hombre que está accediendo al amante está expuesto al inconsciente colectivo, posiblemente en un modo más amplio que el que propuso Jung. El inconsciente colectivo de Jung es el inconsciente de los seres humanos como especie y contiene, como dijo Jung, los recuerdos inconscientes de todo lo que ha sucedido alguna vez en las vidas de todas las personas que han vivido. Pero sí, como Jung sugirió, el inconsciente colectivo parece no tener límites. ¿Por qué detenerse aquí? ¿Qué ocurriría si el inconsciente colectivo es lo suficientemente amplio como para incluir las impresiones y las sensaciones de todas las cosas vivientes? Quizás incluya lo que algunos científicos están denominando ahora conciencia primaria hasta en los vegetales. Esta idea de que existe una conciencia universal se refleja en la serie Star Wars en Obi-Wan Kenobi, que es sumamente sensible a toda nuestra galaxia y siente los cambios, por sutiles que sean, en la fuerza. Los filósofos orientales opinan que somos como ondas en la superficie de un vasto mar. La energía del amante tiene contacto inmediato e íntimo con esta conexión oceánica subyacente. La pasión viene unida a la sensibilidad de todas las cosas internas y externas. La conexión del amante no es de carácter intelectual, se efectúa mediante el sentimiento. Los apetitos primarios se sienten de manera apasionada, por lo menos bajo la superficie. Pero el amante sabe esto, lo conoce profundamente. Estar cerca del inconsciente significa estar cerca del fuego, de los fuegos de la vida a nivel biológico, cerca de los fuegos de la vida que engendran los procesos metabólicos. El amor, como todos sabemos, es caliente, con frecuencia demasiado caliente para tocarlo. El hombre bajo la influencia del amante desea tocar y ser tocado, quiere tocar física y emocionalmente y desea ser tocado por todo. No reconoce fronteras, quiere vivir interiormente la conexión que siente con el mundo en el contexto de sus sentimientos poderosos y en lo exterior en el contexto de su relación con los demás. Por último, quiere vivir el mundo de la experiencia sensual en su totalidad. Posee lo que se conoce como conciencia estética. Experimenta todo de manera estética. Todo lo de la vida es arte para él y le produce sentimientos con matices sutiles. Los nómades del Kalahari son amantes, están unidos estéticamente a su entorno. Ven centenares de colores en su mundo desierto, matices sutiles de la luz y la sombra, en lo que para nosotros son simplemente marrones o tostados. La energía del amante, al surgir del niño edípico, también es fuente de espiritualidad, sobre todo del misticismo. En la tradición mística que subyace y está presente en todas las religiones del mundo, la energía del amante intuye la unicidad final de todo lo que existe y busca de manera activa experimentar esa unicidad en la vida cotidiana, mientras aún vive como hombre finito y mortal. El mismo adolescente capaz de sentirse como una hormiga explicó también que consideraba como una experiencia mística una serie de sentimientos que experimentó en ciertas ocasiones en el campamento de verano de YMCA. Una vez por semana se despertaba a los acampantes por la noche para caminar por los tenebrosos senderos del bosque en plena oscuridad hasta un claro central, para contemplar y escuchar las danzas y canciones de los antiguos indios norteamericanos. Este adolescente contó que con frecuencia, cuando estaba caminando en fila con los demás desde su cabaña, sentía la ansiedad casi incontrolable de abrir ampliamente los brazos a la oscuridad y de volar para introducirse en ella, para sentir cómo los árboles se introducían en su cuerpo espiritual, sin producirle dolor, sino solo un sentimiento de éxtasis.
dijo que sentía como si quisiera ser uno con el misterio de la oscuridad y con el bosque de noche, amenazante y, sin embargo, extrañamente seguro. Estas clases de sensaciones son exactamente lo que los místicos de las religiones del mundo describen cuando hablan de su ansiedad por la unicidad con el misterio. Para el hombre que está accediendo al amante, finalmente todo en la vida es experimentado de esta manera. Mientras siente el dolor y la amargura del mundo, también siente gran gozo. Goza y se deleita en todas las experiencias sensoriales de la vida. Por ejemplo, puede conocer la alegría de encender un puro y oler los aromas exóticos del tabaco. Puede también ser sensible a la música. Puede sentir de manera exquisita el rasgueo en la cítara india, la amplitud sonora de una gran sinfonía o el sonido ascético de un tambor árabe de arcilla. Escribir puede resultarle una experiencia sensual. Cuando hemos preguntado a escritores por qué tantos de ellos sienten deseos de fumar cuando se sientan ante la máquina de escribir, nos han respondido que fumar les relaja y abre la mente a las sensaciones, los sentimientos y los matices de las palabras. Se sienten conectados de manera profunda con lo que ellos llaman la tierra o el mundo. Interior y exterior se unen en un todo y entonces son capaces de crear. Las lenguas, los diferentes sonidos y los significados sutiles de las palabras se usarán con el enfoque emocional del amante. Otras personas pueden aprender idiomas de una manera mecánica, pero los hombres que están accediendo al amante los aprenden sintiéndolos. Hasta los pensamientos más abstractos, como los de la filosofía, la teología o las ciencias, son percibidos por los amantes mediante los sentidos. Alfred North Whitehead, el gran filósofo y matemático del siglo XX, demostró esto en sus escritos que, aunque son técnicos, aparecen teñidos por el sentimiento e incluso resultan sensuales. Y un profesor de matemáticas avanzadas comentó que era capaz de sentir cómo es la cuarta dimensión. El hombre que está en contacto profundo con la energía del amante percibe su trabajo y a las personas que le rodean mediante su conciencia estética. Puede leer a la gente como a un libro. Suele ser penosamente sensible a los cambios de humor de los demás y puede darse cuenta de sus motivos ocultos. Y esta puede ser realmente una experiencia muy penosa. Por lo tanto, el amante no es solo el arquetipo del gozo de la vida. En su capacidad de sentir al unísono con los demás y con el mundo, también debe sentir su dolor. Otras personas podrán ser capaces de evitar el dolor, pero el hombre en contacto con el amante debe soportarlo. Siente el dolor de estar vivo, el suyo y el de los demás. Aquí corresponde la imagen de Jesús llorando por su ciudad, Jerusalén, por sus discípulos, por toda la humanidad y soportando las tristezas del mundo como el hombre de las tristezas, acostumbrado al dolor, como dice la Biblia. Todos sabemos que el amor produce dolor y alegría. Nuestra conciencia de que esto es profunda e inalterablemente cierto está basada en el arquetipo. Pablo, en su famoso Himno al Amor, que proclama las características del amor auténtico, dice que el amor trae de todo y soporta de todo. Y así es. Los trovadores de finales de la Edad Media en Europa cantaron las exquisitas penas del amor, que son simplemente una parte inevitable de su poder. El hombre bajo la influencia del amante no quiere detenerse en los límites creados por la sociedad. Se rebela contra su artificialidad. Su vida es complicada y nada convencional. El estudio del artista, el estudio del estudioso creador, el escritorio del jefe decidido. En consecuencia, como él se opone a la ley
En este sentido amplio, vemos en su vida el enfrentamiento con la vieja tensión entre la sensualidad y la moral, entre el amor y el deber, entre lo que Joseph Campbell poéticamente describe como amor y Roma, amor representando la experiencia apasionada y Roma representando el deber y la responsabilidad ante la ley y el orden. La energía del amante es entonces totalmente opuesta a las otras energías de la masculinidad madura, por lo menos a primera vista. Sus intereses son opuestos a los del guerrero, a los del mago y a las preocupaciones del rey por las fronteras, el territorio, el orden y la disciplina. Lo que es verdadero dentro de la psique de cada hombre también es verdadero en el panorama de la historia y de las civilizaciones. Los antecedentes culturales. En la historia de nuestras religiones y las civilizaciones que fluyen de ellas, podemos ver esta pauta de tensión entre el amante y los otros arquetipos de lo masculino maduro. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo, las que se llaman religiones morales o éticas, han perseguido todas al amante. El cristianismo ha enseñado de manera más o menos consistente que el mundo, el objeto mismo de la devoción del amante, es maligno, que el señor de este mundo es Satanás y que él es la fuente de los placeres sensuales, el más importante de los cuales es el sexo, que los cristianos deben evitar. La Iglesia se ha opuesto a menudo a los artistas, a los innovadores y a los creadores. En el último periodo del Imperio Romano, cuando la Iglesia obtuvo el poder, una de las primeras cosas que hizo fue cerrar los teatros. Poco después cerró los burdeles y prohibió la exhibición del arte pornográfico. No había lugar para el amante, por lo menos no en su expresión erótica. Siguiendo la antigua práctica hebrea, la Iglesia también persiguió a los adivinos y los médiums, a las personas que junto con los artistas y otros vivían muy cerca del inconsciente formador de imágenes y en consecuencia del amante. Y ese fue uno de los motivos de la caza de brujas en la Edad Media. Algunas de las brujas, por lo que concierne a la Iglesia, no solo tenían poderes psíquicos, es decir, eran profundamente intuitivas y sensibles a las impresiones del mundo interior, de los matices de los sentimientos, sino que también adoraban la naturaleza. Como la Iglesia calificaba de maligno al mundo de la naturaleza, se creía que las brujas adoraban a Satanás, el amante. Hoy en día muchos cristianos aún se sienten escandalizados por el libro verdaderamente erótico de la Biblia, el Cantar de los Cantares. Es una serie de poemas de amor basados en los antiguos rituales canaanitas de la fertilidad y es pornográfico en el mejor sentido de la palabra. Describe el amor, el lazo físico y espiritual entre un hombre y una mujer. La única manera de que estos cristianos moralistas puedan aceptar el Cantar de los Cantares es interpretándolo como una alegoría del amor de Cristo por la Iglesia, entre comillas. No puede desearse la desaparición de los arquetipos ni pueden prohibirse. El amante volvió a introducirse en el cristianismo bajo la forma del misticismo, mediante los cuadros románticos y sentimentales de un Jesús dulce, modesto y simple, y mediante los himnos. Si pensamos por un momento en los tonos eróticos de himnos tales como En el jardín, El amor me levantó y Jesús, amante de mi alma, para mencionar solo unos pocos, podemos ver al amante tiñendo una religión esencialmente ascética y moralista con su irreprimible pasión. El amor entre el Padre y el Hijo en la doctrina de la Trinidad
suele describirse con palabras casi libidinosas, y la doctrina de la encarnación proclama la impregnación histórica que hizo Dios de una mujer humana y mediante su unión el permanente coito de Dios con todos los seres humanos. La presencia del amante en la experiencia mística cristiana y en el pensamiento teológico subyace a la visión del universo material, ambivalente pero sin embargo sacramental, que tiene la Iglesia. Pero a pesar de todo esto, la Iglesia cristiana ha seguido siendo hostil al amante. El judaísmo, en cambio, le ha tratado mejor. En el judaísmo ortodoxo, el amante proyectado en las mujeres aún es menospreciado. El libro tradicional de plegarias judío aún incluye como parte de la ceremonia de la mañana la siguiente expresión: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que no me has hecho mujer. Y en el judaísmo, Eva fue la primera que pecó. Esto va contra las mujeres, en consecuencia, contra el amante, con quien estuvo ligada y prepara la escena para los judíos y más tarde para los cristianos y los musulmanes, que consideran a la mujer como seductora, que trata de distraer a los hombres píos de su búsqueda de lo sagrado. En el Islam, las mujeres han sido siempre despreciadas y oprimidas. El islamismo es la religión del ascetismo, de la energía del guerrero. Pero a pesar de ello, el amante no ha desaparecido. El paraíso musulmán, después de la muerte, está en el territorio del amante. Todo lo que el santo musulmán se ha prohibido y reprimido en su vida en la tierra, se le entrega en la otra vida a modo de un banquete interminable en el que le atienden hermosas mujeres, las huríes de ojos negros. El hinduismo es diferente, no es una religión moralista ni ética en el mismo sentido que lo son las religiones occidentales. Su espiritualidad es mucho más estética y mística, al mismo tiempo que el hinduismo celebra la unicidad de todas las cosas, en Brahma, y la unicidad humana con Dios, en Atman. También se regocija en el mundo de las formas y se deleita en el campo de los sentidos. El hindú tiene muchos dioses y diosas para experimentar, muchas formas, mitad animal y mitad humano, colores exóticos, vegetales y hasta piedras, todos ellos con las formas sensuales y lujuriosas del único que se yergue por encima de ellos, derramando su infinito amor y pasión hacia ellos. El hinduismo celebra los aspectos eróticos del amante, divinamente encarnado en el mundo en el poema de amor, por ejemplo, el Kama Sutra, y en las formas de algunas de las esculturas de su templo. Si se piensa que el rey guerrero mago se oponen al amante, una visita al templo hindú de Konarak corregirá esta impresión. En Konarak, los dioses y las diosas, los hombres y las mujeres están representados en todas las posiciones sexuales concebibles en un éxtasis de unión entre ellos, con el universo y con Dios. En relación con esto, un hombre de unos 30 años que se sentía atascado y estéril, tanto en su trabajo como en su vida personal, decidió psicoanalizarse. Era contable y cada vez se sentía más apartado de las cifras cotidianas. Se sentía bloqueado por los códigos de conducta que impone gran parte de profesiones rígidas como las que describió él. Dijo que se sentía apartado del lodo y la basura de la vida real. Era patente que no estaba en contacto con el amante interior. Entonces tuvo un sueño al que él llamó el sueño de la muchacha india. En el sueño él se encontraba en la India, lugar en el que nunca había pensado. Estaba caminando por un suburbio infestado de ratas. Lo que primero le sorprendió fueron los colores: azules, anaranjados, blancos, rojos y marrones. Luego fueron los olores de especias y perfumes exóticos,
junto con el hedor de los desechos humanos y la basura en putrefacción. Subió por una escalera insegura hasta un apartamento en el segundo piso y allí vio a una joven india, sucia, pero de una hermosura radiante, vestida con harapos. Hicieron el amor sobre un colchón manchado y sucio tirado en el suelo. Cuando despertó, tuvo una sensación de excitación, frescura y alegría que no había experimentado antes. Describió su sentimiento como una especie de espiritualidad. En el sueño había sentido la presencia de Dios como un ser erótico y sensual, que gozaba del acto amoroso junto a él. Eso fue una revelación y comenzó a acceder a las energías masculinas maduras del amante con un notable beneficio para él y para sus compañeras sexuales. ¿En qué formas de vivir se manifiesta más claramente el amante? En dos principales: el artista, en su sentido amplio, y el psíquico. Los pintores, los músicos, los poetas, escultores y escritores suelen estar usando el amante. El artista es bien conocido por su sensibilidad y sensualidad. Para comprobarlo, solo necesitamos observar las figuras llenas de luz de Gauguin, los colores brillantes de los impresionistas, los desnudos de Goya o las esculturas de Henry Moore. Nos basta con escuchar el misticismo melancólico de las sinfonías de Mahler, el cool jazz del grupo Hiroshima o los sensuales y ondulantes poemas de Wallace Stevens. La vida personal de los artistas es típicamente, quizás estereotípicamente, tormentosa, complicada y laberíntica, llena de ascensos y caídas, de matrimonios fracasados y con frecuencia del abuso de estupefacientes. Viven muy cerca de la fiera potencia del inconsciente creador. De una manera similar, el psíquico, auténtico, también vive en el mundo de sensaciones y vibraciones o de intuiciones que se sienten profundamente. Su conciencia, como la del artista, está extraordinariamente abierta para ser invadida por los pensamientos y los sentimientos de otras personas y por el campo del inconsciente colectivo. Parece moverse en un mundo que está más allá o por debajo del mundo del sentido común. Desde este mundo oculto recibe, a menudo mediante palabras apenas audibles, ráfagas de sentimientos fuertes, olores cuyas fuentes no se conocen, sensaciones de calor y de frío que los demás no perciben, imágenes de horror y gran belleza y claves sobre lo que realmente está sucediendo a otras personas. Hasta puede recibir impresiones sobre el futuro. Todos esos hombres que leen las cartas, las hojas del té y las palmas de las manos están accediendo al amante, que lo mezcla todo en su interior, incluso mezcla el futuro con el presente. También está accediendo al amante el hombre de negocios que tiene corazonadas. Y todos, cuando tenemos premoniciones o intuiciones sobre personas, situaciones o nuestro propio futuro, en todos esos momentos se nos revela la unidad subyacente de las cosas, aún de maneras mundanas, y nos sentimos atraídos por la energía del amante que nos conecta con las realidades de las que normalmente no somos conscientes. Cualquier aventura artística o creativa y casi todas las actividades, desde el granjero al agente de bolsa, del pintor de paredes al diseñador de software para ordenadores, utilizan las energías del amante para ser creativos. Los expertos, esos hombres que verdaderamente aprecian las comidas, los vinos y el tabaco fino, las monedas, las máquinas antiguas y muchos otros objetos materiales, y también los que practican hobbies, usan las energías del amante.
Los que tienen el hobby de los trenes de vapor tienen una afinidad sensual y hasta erótica por esos falos grandes y brillantes. El amante de los automóviles que busca un Corvette determinado, el que prefiere los automóviles usados y se deleita tocando y oliéndolos, buscando la belleza y los defectos debajo del óxido y del tapizado sucio, o el fanático de algún género literario o de un grupo de rock, todos ellos están accediendo al amante. El experto en cafés y chocolates, el anticuario que adora un florero Ming, admirándolo en sus manos. El amante está expresándose en todos ellos. Está accediendo al amante el ministro que anima sus sermones con imágenes y cuentos, porque como dicen los indios norteamericanos, están pensados con el corazón, en lugar de con la cabeza. El amante canta a través de sus sermones. Todos nosotros, cuando dejamos de hacer algo, nos relajamos y abandonamos cualquier presión. Cuando nos detenemos a oler las rosas, estamos sintiendo al amante. Y por supuesto podemos percibirlo con más fuerza en nuestras vidas amorosas. En nuestra cultura, esta es la vía principal que poseemos la mayoría de nosotros para ponernos en contacto con el amante. Muchos viven literalmente para experimentar la emoción de enamorarse, es decir, para caer en el poder del amante, en esta conciencia estética que llega incluso al más duro de nosotros. Nos deleitamos con nuestra amada y la adoramos en toda la belleza de su cuerpo y alma. Mediante nuestra unión emocional y física con ella, nos sentimos transportados a un mundo divino de éxtasis y placer por una parte y de dolor y tristeza por otra. Nos unimos a los trovadores para exclamar: conozco las penas del amor. Lo vemos y sentimos todo diferente, más vivo, más intenso, más significativo, para mejor y para peor. Esto es obra del amante. Antes de empezar a tratar el lado negativo del amante, añadiremos un comentario sobre el viejo asunto de la monogamia frente a la poligamia y la promiscuidad. La monogamia surge solamente del amor, en el que un hombre y una mujer se entregan uno a otro exclusivamente en cuerpo y alma. Aparece en el mundo de la mitología, en las leyendas sobre el amor entre el dios egipcio Osiris y su esposa Isis, y el amor entre el dios cananita Baal y su esposa Anat. En la mitología hindú está el amor eterno entre Shiva y Parvati, y en la Biblia el amor largamente sufrido de Yahvé por Israel, su, entre comillas, novia. La monogamia sigue siendo hoy nuestro ideal, por lo menos en Occidente. Pero el amante también se expresa en la poligamia, la monogamia en serie y la promiscuidad. En la mitología esto aparece en el amor de Krishna por los gopis, las vacas. Krishna ama a cada una de ellas completamente, con toda su infinita capacidad de amor, de manera que cada una se siente totalmente especial y valorada. En la mitología griega, Zeus tiene muchas amantes, tanto divinas como humanas. En la historia humana, el amante de este tipo se ha manifestado en los harenes de los reyes, vistos desde la perspectiva monogámica con tal horror y al mismo tiempo con tanta fascinación. El faraón egipcio Ramsés II había tenido, según se cree, más de 100 esposas e innumerables concubinas. Los reyes bíblicos David y Salomón tenían grandes harenes con bellas mujeres, y como vemos en The King and I, El rey y yo, lo mismo tenía el rey de Siam. Algunos musulmanes ricos en la actualidad mantienen a varias esposas y concubinas. El amante se manifiesta en todas estas interrelaciones sociales.
El amante negativo, el adicto y el impotente. El hombre que vive en cualquiera de los polos del amante negativo, como el hombre que vive en cualquiera de las formas negativas de las energías masculinas, está poseído por la energía misma que podría ser una fuente de vida y bienestar para él si accediera a ella de la manera apropiada. Mientras esté poseída por el amante negativo, la energía trabaja para la destrucción del hombre y de los que le rodean. La pregunta más obligada y urgente que un hombre identificado con el amante adicto se formula es: ¿por qué debería poner límites a mi experiencia sensual y sexual de este vasto mundo? ¿Un mundo que contiene placeres interminables para mí? ¿Cómo posee el adicto al hombre? La perdición, que se manifiesta de diferentes modos, es la característica más importante y profundamente perturbadora del amante negativo como adicto. Un hombre poseído por el amante negativo se convierte en alguien que está literalmente perdido en el océano de los sentidos, no solo en las puestas de sol o en los ensueños. Las impresiones más livianas del mundo exterior son suficientes para descentrarle. Se siente arrastrado a la soledad por el silbato de un tren en la noche. Sufre un altibajo emocional por una pelea en la oficina. Es atraído irremediablemente por los atractivos de las mujeres que encuentra por la calle. No es el amo de su destino. Se convierte en la víctima de su propia sensibilidad. Se halla sumergido en el mundo de las visiones, los sonidos, los olores y las sensaciones táctiles. El pintor Van Gogh, que se perdió en su pintura, en las telas y en el violento dinamismo de las estrellas que pintó, es un claro ejemplo de este tipo de amante. Está el caso de un hombre sumamente sensible que no podía tolerar la menor cantidad de luz en su habitación por la noche, que se enloquecía con los ruidos de los otros apartamentos del edificio y que al mismo tiempo prometía ser un brillante compositor. No podía evitar que las melodías y las letras se mezclaran con sus pensamientos. Las oía. En un intento desesperado por mantener un control mínimo en su vida, escribía centenares de apuntes para él y los distribuía por todo el apartamento, en los espejos, sobre la cama, en la mesa del café, en los marcos de las puertas. Corría de una nota a otra agitadamente, tratando frenéticamente de cumplir con todas las obligaciones. Su vida era un caos de hipersensibilidad. Estaba perdido en sus propios sentidos. Otro hombre estaba estudiando hebreo en la escuela nocturna. Poseído por el amante adicto, encaró el aprendizaje de la lengua de una manera sensual, deleitándose con cada uno de los extraños caracteres y sintiendo profundamente cada sonido y cada matiz de las palabras. Pero llegó a un punto en el que estaba tan absorto en sus sentimientos que no pudo seguir aprendiendo. No le fue posible lograr la frialdad necesaria como para memorizar. Perdió la energía para aprender una palabra más. Y el que había comenzado como el mejor alumno de la clase, pronto fue el peor. No estaba controlando ni adquiriendo el lenguaje. El lenguaje estaba controlándole a él. Se había convertido en un adicto al hebreo, en una víctima de los sentimientos que encontró en él, y así fue vencido. A un hombre le gustaban muchísimo los automóviles antiguos que no podía adquirir. Se sentía cada vez más atraído y perdido por su belleza brillante, sin tener en cuenta lo que eso producía en sus finanzas, hasta el día en que la dura realidad golpeó a su puerta y descubrió que estaba en quiebra. Entonces tuvo que vender sus amados automóviles para poder salvarse. Y está la historia de un pintor que tomó todo el dinero que había en la casa
que su esposa necesitaba para comprar el alimento para los 2 bebés y lo gastó en pinceles y colores para el proyecto artístico en el que estaba trabajando. Él amaba a su esposa y a sus hijos, pero, como dijo, sintió la necesidad de expresarse mediante su arte. Se perdió en él y finalmente perdió a su familia. Hay historias sobre las llamadas personalidades adictas, las personas que no pueden dejar de comer, de beber, de fumar o de tomar drogas. Un médico advirtió a un paciente joven muy fumador que dejase de fumar porque cabía la posibilidad de que padeciese de un cáncer de pulmón. Él ya estaba mostrando los signos de advertencia. Si bien quería vivir, simplemente no podía dejar de fumar. Gozaba de la satisfacción sensual que le producía el cigarrillo. Murió fumando hasta el final, perdido en la adicción química y emocional por el tabaco. Esta perdición también se manifiesta en el modo de vida del adicto para el placer del momento solamente y que nos encierra en una telaraña de inmovilidad de la que no podemos escapar. Esto es lo que el teólogo Reinhold Niebuhr consideraba como el pecado de la sensualidad, y es aquello a lo que los hindúes se refieren como Maya, la danza de la ilusión, la danza intoxicadora, productora de adicción, de las cosas sensuales, que encanta y atrapa la mente, apresándonos en los ciclos de placer y dolor. Cuando estamos atrapados en los fuegos del amor, abrazándonos en la agonía y el éxtasis de nuestros deseos, somos incapaces de desencarnarnos, de retroceder, de actuar, incapaces de volver a nosotros, de separarnos de nuestros sentimientos. Muchas son las vidas arruinadas porque las personas no pueden entender sobre matrimonios y relaciones destructoras. Cada vez que nos sentimos atrapados en una relación que produce adicción, nos conviene tener cuidado porque es muy probable que hayamos caído víctimas del amante negativo. En su perdición interior y exterior, la víctima del polo activo del amante negativo está eternamente inquieta. Es el hombre que está siempre buscando algo. No sabe qué es lo que busca, pero es el vaquero al final de la película que cabalga solo hacia el horizonte en busca de una nueva emoción, de otra aventura. El hombre que es incapaz de establecerse. Tiene la necesidad insaciable de experimentar algo que a lo mejor está detrás de la próxima colina. Se siente impulsado a extender la frontera no del conocimiento, porque eso le resultaría liberador, sino de su sensualidad, sin importarle el costo de esto para el hombre mortal que necesita, como todos los hombres mortales, la simple felicidad humana. Este es James Bond e Indiana Jones, amando y abandonando para amar de nuevo y abandonar otra vez. En estos casos nos encontramos con el síndrome de Don Juan y podemos contactar de nuevo con el asunto monogamia-promiscuidad. La monogamia, aunque no de una manera simple, puede considerarse como el producto del enraizamiento y la centralización de un hombre. Él está ligado, no por las reglas exteriores, sino por sus propias estructuras internas, su propio sentido del bienestar y la calma masculinos, y por su propia alegría interior. Pero el hombre que va de una mujer a otra de manera compulsiva en busca de algo que no sabe lo que es un hombre cuyas estructuras internas aún no se han solidificado. Como él mismo está fragmentado dentro de sí mismo y no está centrado, está tirado y empujado por la ilusoria totalidad que él piensa que está ahí afuera, en el mundo de las formas femeninas
y de las experiencias sensuales. Para el adicto, el mundo se presenta como un montón de fragmentos fascinantes de un todo perdido, atrapado en lo aparente, ignora lo subyacente, atrapado en las miríadas de formas, como dicen los hindúes, no puede encontrar la unicidad que le proporcionaría calma y estabilidad. Viviendo del lado finito del prisma, solo puede experimentar la luz en su forma deslumbradora, pero fraccionada, como en el arco iris. Esto es otra manifestación de lo que las religiones antiguas llamaron idolatría. El amante adicto, de manera inconsciente, reviste los fragmentos finitos de su experiencia con el poder de la unidad, el que nunca puede experimentar. Esto aparece de nuevo en el interesante fenómeno de las colecciones pornográficas. Los hombres, bajo la energía fragmentaria del adicto, suelen tener colecciones inmensas de fotografías de mujeres desnudas, a las que ordenan por categorías como pechos, piernas, etc. Entonces sacan los pechos, ponen una fotografía al lado de otra y se deleitan comparándolas. Y harán lo mismo con las piernas y con otras partes de la anatomía femenina. Se maravillan ante la belleza de las partes, pero no pueden experimentar a una mujer como un todo físico ni psicológico, no como una unidad de cuerpo y alma, como una persona completa con la que podrían tener una relación humana íntima. Existe una inflación inconsciente de esta idolatría, pues el hombre mortal en este estado mental experimenta esas imágenes en la infinita sensualidad de Dios que las hizo en toda esa variedad y se deleita en los fragmentos de su creación tanto como en el todo. Este hombre, atrapado por el amante adicto, está identificándose de manera inconsciente con Dios como amante. La inquietud del hombre que está bajo el poder del adicto es una expresión de su búsqueda por la manera de escapar de la telaraña. El hombre que está atrapado en ella se retuerce y gira frenéticamente, luchando para poder salir del mundo. Paren el mundo, que me quiero bajar, pero en lugar de tomar la única salida, lucha y su situación se agrava. Está luchando en la arena movediza y solo puede hundirse más. Esto sucede porque lo que él cree que es la salida realmente es el camino del hundimiento. Lo que el adicto está buscando, aunque él no lo sepa, es el orgasmo continuo y supremo, el high continuo y supremo. Por eso cabalga de una aldea a otra y de una aventura a otra. Por eso va de una mujer a otra. Cada vez la mujer le enfrenta con su mortalidad, su característica finitud, su debilidad y las limitaciones, y rompe su ilusión de que esta vez encontrará el orgasmo sin fin. En otras palabras, cuando la excitación de la ilusión de unión perfecta con ella, con el mundo, con Dios, se arruina, él ensilla el caballo y se va en busca de la renovación del éxtasis. Él necesita su dosis de alegría masculina, la necesita de verdad. Cuando no sabe dónde encontrarla, termina buscando su espiritualidad en una dosis de cocaína. Los psicólogos hablan sobre los problemas que sufre el hombre poseído por el adicto como cuestiones de límites. Para el hombre poseído por el adicto no hay límites. Como hemos dicho, el amante no quiere ser limitado, y cuando estamos poseídos por él, no soportamos que nos limiten. Un hombre poseído por el amante adicto es en realidad un hombre poseído por el inconsciente, su propio inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Está avasallado por él como si fuera por el mar.
un hombre soñaba de manera repetida que corría por las calles de Chicago escondiéndose detrás de los rascacielos de una inmensa ola de millas de altura proveniente del lago Michigan que avanzaba por la ciudad y amenazaba con inundar la Sears Tower. Su sueño resultaba perturbado todas las noches, no solo por esta pesadilla, sino también por una inundación de sueños. Como se descubrió, él no tenía límites suficientes entre el ego consciente y la fuerza inmensa del inconsciente. El hecho de que el inconsciente se le apareciera como una ola gigantesca del lago, recuerden El aprendiz de brujo, concuerda con la imagen universal del inconsciente como la profundidad caótica de la Biblia, como el océano primitivo de los antiguos mitos de la creación, del cual surgió la estructura del mundo masculino. Este caos oceánico, el inconsciente, es, como hemos visto, representado en muchas mitologías como femenino. Es la madre y representa la sensación de claustrofobia del bebé masculino dentro de ella. El que soñaba con la ola gigantesca estaba en realidad siendo amenazado por la fuerza insuperable de sus asuntos no resueltos con la madre. Lo que él necesitaba era desarrollar sus estructuras del ego masculino fuera del inconsciente femenino. Necesitaba retomar a la etapa del héroe del desarrollo masculino y matar al dragón de su hiperconexión con su madre mortal y con la madre, la Dios, Madre Todopoderosa. Esto es exactamente lo que el adicto evita que hagamos. Se opone a los límites, pero los límites construidos con esfuerzo heroico son lo que el hombre poseído por el adicto más necesita. No precisa mayor unicidad con todas las cosas, ya tiene demasiada. Lo que necesita es distancia y frialdad. Podemos ver entonces cómo el amante negativo en su forma de adicto es algo que se acarrea desde la infancia hasta la edad adulta de la absorción en la madre que experimenta el niño de mamá. El hombre bajo el poder del adicto está todavía dentro de la madre y está luchando por salir. Hay una escena fascinante en el film Mishima, en la que el joven Mishima está fascinado hasta la obsesión con la imagen de un templo dorado, la madre, el inconsciente. Para él es algo tan bello que le resulta doloroso. Resulta tan doloroso que para liberarse debe quemarlo. Debe destruir la belleza femenina atrayente y encantadora que le hubiera impedido la masculinidad madura. Y lo hace. Esta necesidad de alejarse del poder caótico del inconsciente femenino y de contener ese poder puede también llegar a explicar en gran parte nuestras perversiones sexuales masculinas, sobre todo aquellas que aparecen en la esclavitud y en la violenta humillación sexual de las mujeres. Podemos ver estos actos repulsivos como intentos, como los de Mishima, de atar, de repudiar para luchar contra el poder del inconsciente en nuestras vidas. Si el deseo del niño de mamá es tocar lo que le han prohibido que toque, es decir, la madre, y cruzar los límites que a él le parecen artificiales, en realidad el tabú del incesto, el adicto, surgiendo como lo hace del niño de mamá, debe aprender la utilidad de los límites por el camino duro. Debe aprender que su falta de estructura masculina, su falta de disciplina, las aventuras que resultan de eso y sus problemas de autoridad, inevitablemente le crearán problemas. Lo despedirán de los trabajos y la esposa, a quien ama profundamente, terminará por dejarle. ¿Qué sucede si sentimos que no estamos en contacto con el amante en su plenitud? Entonces estamos poseídos por el impotente.
experimentaremos nuestras vidas de una manera sin sentimiento. Únicamente sentiremos la esterilidad y la depresión de las que hablaba el contable. Describiremos síntomas que los psicólogos llaman efecto depresivo, la falta de entusiasmo, la falta de vivacidad, la falta de vitalidad. Podemos tener problemas para levantarnos por las mañanas y problemas para dormir por las noches. Es posible que hablemos con monotonía. Podemos sentirnos muy separados de nuestra familia, de los colaboradores y de nuestras amistades. Podemos sentir hambre, pero falta de apetito. Todo puede comenzar a sentirse como el pasaje del libro bíblico del Eclesiastés, que dice: todo es vanidad y un deseo después del viento, y no hay nada nuevo bajo el sol. Para decirlo en pocas palabras, nos deprimimos. Las personas que están habitualmente poseídas por el amante impotente están crónicamente deprimidas, sienten falta de conexión con los demás y se sienten separados de ellos mismos. Vemos esto con frecuencia en la terapia. El terapeuta podrá decir, por la expresión del rostro del paciente o por su lenguaje corporal, que algún sentimiento está tratando de expresarse, pero si preguntamos al paciente qué es lo que está sintiendo, él no tendrá absolutamente ninguna idea. Puede que conteste: no lo sé, solo presiento una especie de bruma, todo está nublado. Esto suele ocurrir cuando el paciente está acercándose demasiado a algún asunto realmente caliente. Es entonces cuando se interpone una pared entre el ego consciente y el sentimiento. Esa pared es la depresión. Esta desconexión puede alcanzar proporciones graves conocidas en psicología como fenómenos de disociación, un estado en el que, entre otras cosas, el paciente puede empezar a hablar sobre sí mismo en tercera persona. En vez de decir siento esto o aquello, dirá John siente esto. Tendrá una sensación irreal de sí mismo. Su vida puede parecerle como un film que está contemplando. Estos hombres están poseídos de forma muy grave y peligrosa por el amante impotente. Pero todos sabemos que cuando nos sentimos deprimidos no tenemos motivación para hacer las cosas que deseamos o que debemos hacer. A los ancianos les suele suceder. Los problemas físicos, el aislamiento y la falta de trabajo útil les sumerge en la depresión. Ha desaparecido el ansia de vivir. El amante no parece encontrarse en ninguna parte. Muy pronto estos ancianos dejan de prepararse la comida, sienten que no tienen nada por lo cual vivir. La Biblia dice que sin una visión la gente perece. Es específicamente sin la imagen y la visión del amante que la gente perece. Pero en la vida de un hombre no es solo la falta de visión la que expresa el poder opresivo del amante impotente. También es la ausencia de un pene erecto y ansioso. La vida sexual de este hombre se ha arruinado. Está sexualmente inactivo. Varios factores originan esta inactividad sexual: el aburrimiento y la falta de éxtasis con su compañera, un enojo grande por esta relación, la tensión y el estrés del trabajo, las preocupaciones de dinero o la sensación de haber sido desmasculinizado por lo femenino o por los otros hombres en su vida. Junto con el amante impotente puede haber retrocedido hasta el adolescente presexual o haberse inyectado al guerrero o al mago, o es una combinación de los tres. Su sensibilidad sensual y sexual ha sido superada por otras preocupaciones. Cuando su compañera sexual se vuelve más exigente, él se retrae aún más en el polo pasivo de lo negativo del amante. En este punto, el polo opuesto de la negatividad arquetípica puede rescatarle
empujándole hacia la búsqueda del adicto de la satisfacción perfecta de su sexualidad, más allá del mundo social de su relación principal. Accediendo al amante. Si estamos accediendo al amante adecuadamente, pero manteniendo fuerte la estructura de nuestro ego, nos sentiremos relacionados, conectados, vivos, entusiastas, compasivos, empáticos, energéticos y románticos en relación con nuestras vidas, objetivo, trabajo y con nuestros logros. Este es el amante al que se ha llegado de la manera adecuada, el que nos da sensación de significado, lo que hemos estado llamando espiritualidad. El amante es la fuente de nuestras ansias por un mundo mejor para nosotros y para los demás. Él es el idealista y el soñador, el que desea una abundancia de cosas buenas. He llegado para traerte vida, para que la tengas de forma más abundante, dice el amante. El amante mantiene las otras energías masculinas de manera humana, amorosa y relacionadas entre sí con la situación real de la vida de los seres humanos que luchan en un mundo difícil. El rey, el guerrero y el mago, como hemos sugerido, armonizan muy bien entre sí. Lo hacen porque sin el amante están esencialmente apartados de la vida. Necesitan que el amante les proporcione energía, les humanice y les dé el propósito supremo, el amor. Necesitan que el amante les defienda de convertirse en sádicos. El amante también necesita de los otros tres. El amante sin límites, en su caos de sentimiento y sensualidad, necesita al rey para que le defina los límites, le estructure y ordene su caos para que pueda canalizarse de manera creativa. Sin límites, la energía del amante se vuelve negativa y destructora. El amante necesita del guerrero para poder actuar con decisión, fríamente, con el corte neto de la espada, y separarse de la telaraña de la sensualidad inmovilizadora. El amante necesita al guerrero para destruir el templo dorado que le mantiene fijado. Y el amante necesita al mago para que le ayude a alejarse de los efectos dañinos de sus emociones, para reflexionar, tener una perspectiva más objetiva de las cosas y desconectarse, por lo menos lo suficiente como para ver la totalidad del cuadro y experimentar la realidad que existe debajo de lo aparente. Es trágico, pero los ataques a nuestra vitalidad y a nuestro brillo comienzan temprano en nuestras vidas. Muchos de nosotros podemos haber reprimido tanto al amante que ha resultado muy duro para nosotros sentir apasionadamente algo en nuestras vidas. El problema con la mayoría de nosotros no es sentir demasiada pasión, sino que no sentimos la pasión del todo. No sentimos el gozo. No nos sentimos capaces de estar vivos y de vivir nuestras vidas de la manera que queremos vivirlas cuando comenzamos. Hasta podemos pensar que los sentimientos, y en particular nuestros sentimientos, son obstáculos molestos e inadecuados para un hombre. Pero no debemos rendirnos. Busquemos la espontaneidad y el goce de la vida dentro de nosotros. Entonces, no solamente viviremos nuestras vidas de manera más rica, sino que permitiremos que otros vivan, quizá por primera vez, en sus vidas.
Queridas mujeres, ¿qué tal este hermosísimo capítulo del amante? Me ha verdaderamente encantado. Claro que no cabe duda que sin esta energía, las otras 3 energías del masculino maduro están incompletas. Siento que los autores han dejado al amante al final porque es el más nuclear, el que se conecta más con la vida. Me hace absolutamente todo el sentido que esa energía interior es la que nos conecta con el arte, con la creatividad, con la espontaneidad, con la unicidad de quienes somos en esta tierra. Y cuando estaba leyendo la parte de el adicto y el impotente, estaba pensando en tantos hombres carismáticos que he conocido, ya sea personalmente o que han sido personajes públicos, y que siendo hombres muy magnéticos, interesantes, que parece que tienen un halo mágico a su alrededor, cayeron en las garras del adicto y se volvieron abusadores sistemáticos, depredadores, consumidores de mujeres, y que de alguna forma en ese lugar se sentían triunfadores. Me viene a la mente que sentían que, aunque no encontraban lo que les diera paz interior, sí habían, según ellos, burlado a la madre. Es como decir: mamá, no te necesito porque tengo toda esta colección de mujeres que voy consumiendo a placer. Ahora lo que hago es que las desecho, las descarto. Me encanta cómo los autores nos hablan de que aquel hombre que cae en la promiscuidad o en una poligamia neurótica, digámosle así, es un hombre que ha perdido su centro y que está buscando afuera lo que no encuentra adentro. Es un temazo, ¿no lo creen? Como para nosotras las mujeres, quizá hoy en día, debido a los mensajes insistentes de las redes sociales, vivimos de alguna forma alarmadas o asustadas por encontrarnos a hombres que no sean fieles. Mi percepción es que en las redes sociales hay un discurso continuo de que los hombres no pueden ser fieles, no pueden ser monógamos. Y cómo es tan interesante que, si bien hay una gran proporción de hombres que no lo pueden ser, su problema radica en la relación con su madre. ¿Cuánta utilidad habría para nosotras las mujeres en comprender si ese hombre que tenemos enfrente tiene acomodada, integrada a la energía de su madre? Y entonces quizá nosotras pudiéramos intuir desde etapas tempranas en la relación si estamos frente a un hombre que es capaz de ser monógamo o no. Quizá estamos frente a un hombre que, ya que no tiene acomodada la energía de su madre, ya que no ha integrado la energía materna, es muy probable que nos descarte o nos engañe o simplemente busque la compañía sexual de muchas mujeres. En fin, queridas escuchas y amigas, estos son temas apasionantes para mí, especialmente cuando recibo en sesión a un caballero. Siempre me encuentro en un lugar en el que ese ser que tengo enfrente me causa una curiosidad infinita, y más que saber cómo ayudarle, me gusta estar presente y dispuesta a aprender de cómo es ser hombre en este planeta. Y este libro me está ayudando muchísimo también. Ya dejo hasta aquí mi comentario final. Como ven, me estoy engolosinando. ¿Será que estoy cayendo en el amante adicto? Nos vemos en la última parte del libro en el próximo video. Será la conclusión y se titula
cómo acceder a los poderes arquetípicos de la masculinidad madura. Nos vemos allá. Hasta pronto.